Gloria sea el Señor, amados hermanos, una vez más con ustedes su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, dándole gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de estar una vez más aquí con ustedes. Hay muchas cosas que están pasando y bueno, no quiero perder más tiempo. En el nombre de Cristo Jesús vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 27, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llego delante de ti esta mañana, Señor, dándote gracias por esta oportunidad. Señor, si fuera la última, Padre, que sea la mejor. Y Señor, la palabra que me diste para tu pueblo, como siempre te lo pido, Señor, que llegue a aquella gente, a aquellas almas, a aquellos necesitados de esta palabra, Señor. Que sane heridas, Padre. Que levante, Padre, a los moribundos. Que dé alegría, Señor, a los tristes. Y que bendiga a todos aquellos que le escuchan. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta ha sido una semana, como decíamos allá, un tanto aciaga, un tanto difícil a nivel mundial, también pues a nivel afectivo, a nivel personal, también, ¿por qué no decirlo? Todos saben, han visto las noticias, lo que está pasando en Israel. La amada nación de Israel está siendo bombardeada por los enemigos de ellos, los árabes, la gente que está en la franja de Gaza, allí en esas partes, los guerrilleros, los terroristas de Hamas y todo eso. Y pues están bombardeando las ciudades, están tratando de destruir toda la infraestructura que puedan de Israel. Tratan de llegar a una planta de energía nuclear, que es la que genera electricidad para gran parte de esa nación tan pequeña que es Israel. Y por supuesto, los israelitas no se han quedado con los brazos cruzados, están también contestando los ataques. Pero todo esto, mis hermanos, no es para asustar a nadie, simplemente es el cumplimiento de la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dijo que esto iba a suceder en los últimos días, guerras y rumores de guerras. Y dice la destrucción asoladora, destructora, que pues ya está sucediendo en esa tierra precisamente, atacando esa ciudad que Dios fundó, que es Jerusalén. También, mis hermanos, es una noticia un tanto triste y alegre al mismo tiempo. Triste porque, pues, nosotros amábamos a este hermano, nuestro hermano Rogelio Mata. Pasó a estar con el Señor allá en la ciudad de Monclova, Coahuila, no sé si martes en la tarde o en la noche. Y él y su familia fueron personas, hermanos en Cristo, fueron amigos. Los conocí desde que yo era muy jovencito y fueron de gran bendición para mi vida, fueron grandes amigos y ya como cristianos grandes hermanos en Cristo también. Esa es la parte triste, es que pues ya no lo vamos a ver aquí, pero la parte hermosa es que ya no está sufriendo nuestro hermano, ya está ya en la presencia del Señor, ¿verdad? Solamente le pedimos a nuestro Dios que sea Él quien dé el dulce consuelo a nuestra hermana Marta, a la esposa, a la viuda, y a las hijas y a los nietos, ¿verdad? Ellos tienen una tienda de ropa ahí en una de las avenidas principales en la ciudad de Monclova, que fue donde yo pasé la mayor parte de mi adolescencia y mi juventud. Ahí nos casamos, mi esposa y yo, hace 49 años.
Y pues para mí significa mucho, aunque yo no nací en Monclova, yo nací en Torreón, Coahuila también, pero amo entrañablemente a nuestra amada ciudad de Monclova. Y dicho esto, mis hermanos, pues porque es de justicia mencionarlo. eh, Tanto lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en el mundo, como lo que está pasando allá en nuestro México. Hay, hay protestas, ha habido ataques cibernéticos aquí en Estados Unidos. eh, Hubo o hay todavía una crisis hay mucho miedo de que se vaya a quedar sin combustibles el país debido a un ataque por computadora, un ataque cibernético, ¿verdad? De los enemigos de este país. Pero Dios sigue en su trono y mientras esto suceda, nosotros los cristianos no tenemos nada que temer, simplemente lo tenemos que tomar como señal de que el fin está muy cerca. Volviendo a la lectura con la que dimos inicio, mis hermanos, dice la palabra del Señor. En el versículo 26 del capítulo 1 dice, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En solamente 2 versículos, mis hermanos, hay un universo, mis hermanos, de enseñanza. Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque en el versículo 26, cuando entonces dijo Dios, hagamos, aquí el verbo hacer está en plural. Ustedes lo notan. ¿Con quién estaba hablando nuestro Dios? Estaba hablando, mis hermanos, con el verbo, con su Hijo unigénito, con Cristo Jesús. Y estaba hablando con el Espíritu Santo. Entonces, hay la proposición y hay el interés, la intención de hacer un ser que se pareciera a Dios, a nuestro Dios, al Dios Trino, que dice Pablo, es un misterio, no lo podemos entender, como Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios verdadero, pero son 3 personas distintas. Para comenzar, el ser que hizo Dios, el ser humano, tiene alma, cuerpo y espíritu. Somos también una entidad de 3 en un solo cuerpo, en una sola persona. Amén. Ya empezamos ahí con el parecido, ¿verdad? Con la semejanza a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y luego dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios hizo al hombre, allí en el huerto del Edén, le dio la autoridad al hombre, al ser humano, a la raza humana, de ser el jefe, de ser el que mandara en todo el planeta Tierra, sobre todas las cosas, sobre todos los animales. Amén. Sobre toda la creación, tanto animales que caminan, que nadan, que vuelan, como sobre las plantas, sobre los árboles, sobre toda la creación.
O sea, fue un regalo que Dios le dio al hombre. ¿Para qué? No nada más para que comiera, sino para que se sirviera de estos animalitos, de estos seres. Y vemos ahora que pues nosotros en la actualidad comemos, pues lo que comemos básicamente es eso que Dios hizo. ¿Sí? Comemos peces, comemos ah, carnes de diferentes animales, ¿verdad? Comemos las plantas, los vegetales, las frutas, las semillas, todo. Porque Dios así lo hizo. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Dios hizo al hombre perfecto. Amén. Y no nada más nos hizo perfectos, sino que nos dio todo para ser felices. Y nos da también la orden de reproducirnos y de poblar todo el planeta Tierra. Así es. Y cuando dice aquí en el versículo, en capítulo 2 y versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. O sea, nosotros somos hechos del polvo de la tierra. O sea, nuestro cuerpo está hecho de los elementos que están hechos los cuerpos de los animales, que están hechas las plantas, que están hechos los árboles, con la única diferencia que nosotros, nuestro aliento, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, fue puesto en nuestro cuerpo, en nuestra vida, por los labios de Dios, porque dice que sopló en nuestra nariz, dice. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, en el versículo 28 del capítulo 1, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Durante todos los 5 días Dios hizo toda la creación, pero el sexto día, el último día que Dios trabajó en la creación, hizo la joya de la corona de la creación, hizo al hombre, hizo a la mujer. ¿Por qué nos dejó hasta el último? Porque primero preparó nuestro Dios todo para que tuviéramos una vida confortable, una vida feliz, una vida productiva, una vida abundante. Y luego nos hizo a nosotros. ¿A dónde vamos con todo esto, mis hermanos? Bueno, a dónde vamos es que nuestro Dios nos hizo para su gloria, nos hizo a su imagen y semejanza, para que nosotros le alabáramos, para que nosotros le sirviéramos, para que nosotros fuéramos, ¿verdad? Así como lo fue Job, orgullo de su creación. Pero el hombre cayó víctima del pecado. Satanás en la serpiente engañó a Eva, ya sabemos toda la historia, y le puso la duda para que ella comiera del árbol, fruta del árbol que había sido prohibido por parte de Dios, y Eva comió. Hay, hay gentes, hay teorías
¿verdad? Que dicen que era una manzana. Nosotros no sabemos porque la Biblia nos dice qué fruta era. Si era una manzana o si era una pera, si era una naranja, lo que haya sido, era una fruta hermosa a la vista, dice, y deliciosa, pero estaba prohibida. Pero Eva comió y le dio a Adán, y por ello perdieron ellos el huerto del Edén. Por ello perdieron ellos aquella perfección que tenían hasta ese momento. Y alcanzaron, pues, eh, ahora al pecar, al deshonrar de una manera tan vil, tan burda, aquella creación que era el orgullo de nuestro Dios los echó de ahí y no nada más eso, sino que los maldijo, sabiendo que no debían hacer aquello, lo hicieron. Y lo hicieron y tuvieron que pagar la consecuencia del pecado. Entonces, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay, mis hermanos, y es el punto donde vamos a llegar. Hay para todo pecado, para toda falta en contra de Dios, lamentablemente, mis hermanos, hay un castigo. Así como para todo lo que hagamos que agrade a la voluntad de Dios, para todas las cosas que hagamos obedeciendo a lo que Dios nos manda, hay una recompensa. Para todo lo malo hay un castigo. Y no muy lejos, mis hermanos, allí en Génesis capítulo 18 y versículo 20, aquí adelantito, Génesis 18, 20, vemos hasta dónde llega el pecado del hombre, ¿verdad? Cuando vimos que había, había dos ciudades que estaban perdidas. Y aquí en el capítulo 18, desde el 16 adelante, dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Amén. Entonces el 20 dice, Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esta gente, mis hermanos, se degeneraron de tal manera, violaron la santidad con la cual, la perfección con la cual había sido hecho el hombre, porque el hombre fue hecho por un Dios santo y perfecto. Y acá atrás leímos que dice que varón y hembra los creó. Y en Sodoma y Gomorra había toda clase de pecados. Tanto así que había un clamor en contra de estas ciudades. Un clamor de los humanos, posiblemente, pero un clamor de la creación también, mis hermanos. Y aquello llegó hasta delante de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado más grave que estaban cometiendo era el homosexualismo, el lesbianismo. Porque dice la palabra que Dios los hizo, varón y hembra, no varón y varón.
no hembra y hembra, no mujer y mujer, no hombre y hombre. Y vemos pues que Dios, cuando dice algo, Él lo hace. Cuando promete algo, cumple su promesa. Pero también cuando da una advertencia, Él la cumple. El castigo no se hace esperar. El versículo 24, mis hermanos, de Génesis 19, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Les cayó del cielo fuego y azufre. Hay muchos estudiosos que dicen que fue una bomba de hidrógeno, que fue una bomba atómica, porque la destrucción no pudo haber sido otra más que con eso. Yo no sé lo que Dios hizo, lo que Dios usó, pero lo que yo sí sé es que lo destruyó con fuego y con azufre. ¿Por qué? Porque era necesario, mis hermanos, saber que a Dios no se le puede ofender impunemente. Amén. ¿Me están siguiendo? A Dios no se le puede ofender impunemente, sino que la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces, todo esto sucedió, alguien dirá, bueno, sucedió en el tiempo de que no había la gracia, no era la gracia todavía. Todavía les caía el castigo inmediatamente o casi inmediatamente. Ahorita ya no nos alcanza, sí, pero la gracia, mis hermanos, se va a terminar. La gracia se va a acabar. Allá por el año de 1809, el día 12 de febrero de 1809, nació un hombre en Inglaterra llamado Charles Darwin. Y este hombre, que nació en un hogar cristiano, por decirlo así, al crecer se metió a estudiar y supuestamente se hizo un excelente estudiante. Y era naturista y era geólogo y era biólogo y esto y lo otro. Y, y empezó a viajar y empezó a estudiar y llegó a la conclusión, a una teoría, no algo cierto, una teoría de que el hombre y todo lo que hay en la tierra no son fruto, fíjense, de la creación de Dios. Simplemente que es fruto de la evolución, que allá hace millones de años explotó por allá un sol y vinieron dando vueltas los pedazos, se formaron otros soles y planetas y en fin, cuando se enfrió el planeta Tierra y se asentó el agua, surgió un ser vivo que era una bacteria o una amiba o lo que haya sido, y duró ahí otros miles de años y esta se empezó la amiba nomás tenía una sola célula, empezó a reproducir más células y empezó a evolucionar y de formar un animalito, después formó una especie de pececito y otros peces y luego uno de ellos se salió del agua y se convirtió pues en un chango, otro en un conejo, otro en un pájaro, y así a través de los miles o millones de años. Era una teoría, y en esto, mis hermanos,
está basada la gran parte de la ciencia actual. La teoría de la evolución se enseña en la mayor parte de las universidades del mundo y se toma como ciencia, yo diría ciencia ficción, o sea, ciencia que es mentira, ciencia que no es cierta. Porque la ciencia, mis hermanos, para que sea ciencia, tiene que basarse en hechos comprobados, ¿sí? En hechos comprobados. O sea, vamos a decir, si decimos que la ciencia de la agricultura, por decirlo así, sabemos que ponemos una semillita de maíz, por decirlo así, o de manzana en la tierra y a los tantos días esa semillita, por la acción de la humedad y todo eso, se va a dar cuenta que está viva, va a hincharse, va a formar una nueva plantita y con el tiempo se forma un nuevo árbol y va a ser igualito que el árbol del que se tomó aquella manzana. Y esa es ciencia porque está comprobado. Pero la ciencia de la evolución jamás se ha comprobado. Ellos dicen, bueno, para comprobarlo solamente falta comprobar aquella cadena de la evolución, solamente falta un eslabón. ¿Cuál es ese eslabón que falta en la cadena para completarla? Dice, bueno, el eslabón perdido es lo que une al, al gorila o al chango y al hombre. Tenemos que hallar un fósil donde un chango o un gorila, un chimpancé o lo que un primate y que ese fósil nos muestra que se convirtió o que ya estaba convirtiéndose en hombre y de ahí surgió el ser humano. Nunca lo van a hallar, lamentablemente. Aquel hombre, Charles Darwin, causó gran revuelo en Inglaterra, recibió grandes condecoraciones, hizo muchos libros, escribió muchos libros, uh, grandes honores de parte de los científicos de su tiempo, por supuesto, el rechazo de los cristianos auténticos que había en Inglaterra, y murió en el 19 de abril de 1882. Y saben una cosa, desde entonces, este hombre, entre comillas, gran científico, está en el infierno. ¿Por qué? Porque murió engañando a la gente y siendo engañado, de acuerdo a la palabra del Señor. Y porque ha llevado al mundo a perderse más y más y más y más en el pecado, porque de ahí se agarra mucha gente, ¿sí? Diciendo, pues, es muy bonito lo que hablas, es muy bonito lo que lees ahí, los cantos que pones en el radio, en el internet, o en fin, lo que cantan ahí en tu iglesia. Pero la vida nada más empieza y se acaba, y en la tumba se acaba todo. ¿Y eso quién te lo dijo? Oh, lo aprendí en la escuela. Yo soy un profesionista, yo soy un licenciado, yo soy un arquitecto, yo soy un ingeniero químico, en fin. Y se nos enseñó que igual que los perros, igual que las vacas, igual que todos los animales, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y se acabó. Qué tremenda equivocación. Porque nosotros, a diferencia de toda la creación, estamos dotados de un alma y de un espíritu que fue puesto en nuestra vida, en nuestro cuerpo, por Dios mismo. Nosotros somos parte de un plan, el plan glorioso de Dios, que Él tenía y que sigue teniendo para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos, para que le sirvamos. Y para ello, el Señor nos tiene un lugar allá en su presencia, allá en el cielo. Dijimos hace un momento, en la era de la gracia. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual
ya no le ha caído a, a la humanidad el fuego y el azufre que cayó en Sodoma y Gomorra. Ya no hubo, porque el Señor dijo que ya no iba a haber otro diluvio que acabara con toda la humanidad. Pero viene algo peor, que es el juicio del gran trono blanco. Ahí en ese juicio del gran trono blanco, mis hermanos, van a estar todos los perdidos de todos los tiempos. Después de que ya sufrieron no sé cuántos, algunos de ellos miles de años en el infierno, van a ir a recibir ya la condena eterna y van a volver al infierno, junto con Satanás y sus ángeles caídos. Hay otro movimiento que no quiero dejar de lado. Hay un movimiento que incluso es una denominación. Oh, yo no diría que es denominación, es una secta pseudo-cristiana que es teística. Ellos dicen, nosotros creemos en la evolución teística. Ah, caray, ¿y eso qué es? Nunca lo había oído. ¿Con qué se come? ¿Cómo es esto? Sí, dice, creemos en la teoría de la evolución que esgrimió Darwin, pero nosotros creemos que la evolución fue ordenada por Dios, que Dios fue el Dios eterno, Jehová Dios de los ejércitos, Él fue el que dijo, esto se va a hacer así y esta bacteria o este amiba o este microbio, lo que haya sido, se va a convertir así. Y a través de los miles de años, Dios nomás nos está cuidando y ese Dios al cual servimos, dicen ellos, uh, no tomó participación en la evolución, simplemente la contempló. Bueno, por eso, pero... Y luego hizo al hombre, no, dice, el hombre es producto de la evolución. Y mis hermanos, y esa gente se dicen cristianos, se dicen cristianos. Es una secta, por supuesto. No son cristianos. Y ellos observan muchas normas del Antiguo Testamento, como la comida, como todo esto, y ellos observan el sábado para descansar. Y el domingo para ellos es un día normal, es el primer día de la semana que van a trabajar y todo eso. Qué terrible, mis hermanos, porque teniendo la Biblia, no la entienden. Y pues los que han muerto en ese error se van al infierno irremisiblemente. La razón por la cual nosotros estamos predicando esta palabra, mis hermanos, y la vamos a seguir predicando mientras nuestro Dios nos tenga con vida, mientras Cristo Jesús venga por nosotros, es porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque nuestro Dios nos llamó a este ministerio para estar predicando esta bendita y santa palabra, para decirle a tiempo, dice la palabra del Señor, y fuera de tiempo, a la gente, arrepiéntete de tu pecado. A ti, homosexual, lesbiana, borracho, drogadicto, lo que sea el pecado, Dios te ama. Nosotros, mis hermanos, a pesar de lo que la gente diga, nosotros no odiamos al pecador, a ninguno de ellos, porque Dios los ama y nosotros los amamos. Pero Dios aborrece el pecado horrible donde se encuentran. Y es la razón, mis hermanos, que estamos predicando. Si el perdido, sea drogadicto, sea asesino, sea ladrón, sea lesbiana, sea homosexual, sea lo que sea, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, sus pecados le son perdonados y en ese mismo momento ese nombre de aquel pecador es escrito en el libro de la vida. Y en el momento que Cristo venga por su iglesia, ¿amén? En ese momento, mis hermanos,
ese cristiano se va con el Señor. O si ya para entonces está muerto, ese muerto donde quiera que esté, se va a levantar en la resurrección de los muertos. Dice la palabra del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y nosotros, los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con ellos al cielo, y así estaremos. Amén. ¿Cuándo va a venir Cristo Jesús por nosotros? Bueno, nosotros no lo sabemos, pero por lo que está pasando, lo que dijimos al principio de la predicación, ¿sí? Las guerras, los rumores de guerras, lo que se está dando allá en la Tierra Santa, allá en Israel, los ataques. Irán está apuntando sus armas hacia Israel también. Y si Irán o cualquier otro país de esos empieza a lanzar las primeras bombas, se viene la Tercera Guerra Mundial. Pero eso, mis hermanos, no va a pasar mientras estemos los cristianos aquí. Yo se lo digo con toda seguridad. ¿Por qué? Porque sí, la Tercera Guerra Mundial se va a dar, sí va a haber, pero hasta que nosotros no estemos aquí. Y esa va a ser la Guerra del Armagedón, 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Aquí en Mateo 24. Capítulos del 32 en delante. Esta es la última parte que voy a leer de la Biblia. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que estamos viendo, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, yo sé, mis hermanos en Cristo, los pastores, los predicadores, los misioneros, los que han sido llamados por nuestro Dios a este santo ministerio de predicar la palabra, sabemos que no toda la gente que nos escuche va a ser salva. No toda la gente va a aceptar este evangelio del Señor. Ahorita ya no hay inocentes. Todo el mundo sabe que Dios es real, pero lo niega. Hasta esos supuestos cristianos teísticos que creen que con las obras de la ley van a ser salvos, mis hermanos, pobrecitos. Hay oportunidad todavía para ellos. Hay oportunidad para todos los pecadores. Cristo viene pronto. Yo lo estoy esperando. Ya nuestros hermanos que han muerto, ya se adelantaron, ya están con el Señor. Pero nosotros estamos aquí esperando todavía. Yo le he pedido al Señor, mis hermanos, siempre, que cuando Él me llame a su presencia, si su perfecta voluntad es que yo no esté aquí para cuando el arrebatamiento de la iglesia, y Él en su perfecta voluntad dice que yo muera antes, cierre mis ojos a la vida antes, y le he pedido al Señor que sea de detrás de un púlpito.
predicando la palabra. Porque no hay trabajo más hermoso que hablar la bendita y santa palabra del Señor. A todos los que están escuchando este mensaje, les digo, Cristo les ama. Cristo les ama. Esa es la razón por la cual estamos semana a semana predicando la palabra. Es por la razón por la cual también nos paramos detrás de un púlpito a predicarle a las gentes que se reúnen allí en las iglesias locales. Si allá donde esté llegando este mensaje a través del canal de YouTube, esta predicación o las otras han sido de bendición para ustedes. Como cada semana les pido, en el nombre de Cristo, si ha sido de bendición, denos un like ahí abajito de donde está el logo de nuestro programa. Suscríbase al canal y compártalo con alguien más. Amén. Y no me quiero despedir sin orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en necesidad y, por supuesto, por aquellos que quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Que saben que son pecadores y creían que eran salvos, pero ya se dieron cuenta que no. Amén. Quiero orar primero por los enfermos. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti, Señor, para poner en tus manos a este pueblo que escucha, Señor. Tú dices en tu palabra en San Juan 14, versículo 14, que todo lo que te piden en el nombre del Padre y será hecho. Tú lo harás, Padre. Señor, en el nombre de Cristo te pido, extiende tu mano de poder sobre aquellos enfermos de cualquier enfermedad, ya sea enfermedad física, enfermedad psicológica, enfermedad moral. Aquellos solitarios, aquellos tristes. Sánalos, Padre. Sácalos de ese lugar donde se encuentran. Sácalos de esa enfermedad, Padre. Y dale, Señor, la alegría de vivir para ti y por ti, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora, si alguno de ustedes quiere aceptar a Cristo como su Salvador, levante su mano derecha y repita conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, llego delante de ti, reconociendo que soy pecador, pero en este momento me arrepiento de mis pecados. Cristo, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una criatura nueva, para poderte servir y seguir todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por apuntar mi nombre en el libro de la vida. Gracias por limpiar mis pecados. Y, Señor, gracias, porque ahora soy parte de tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén. Y como decíamos cuando estábamos en el radio, mis hermanos, y cada semana se los repito, decíamos así: la próxima semana, por esta misma estación y a esta misma hora. Dios los bendiga y hasta luego.